Vamos a grabar la clase, por favor. Entonces, les pediría a todos que no prendan aún el audio hasta que yo les diga para poder empezar la clase. Listo. Vamos a recordar lo que son asociaciones de resistencia. Este es un tema que vamos a recordar y lo vamos a profundizar un poco más para poder quedar un poco más claro en esta parte. Listo. Las asociaciones de resistencia ya sabemos que hay tres tipos, ¿no? La resistencia en serie y la resistencia en paralelo y la que son resistencias mixtas en donde están las dos unidas. Listo. Vamos a recordar qué es esto. En los circuitos eléctricos se utilizan conductores de muy baja resistividad, pero frecuentemente interesa aumentar la dificultad al paso de la corriente. Para ello se intercalan en el circuito componentes que ofrecen una resistencia eléctrica determinada llamadas resistencia o resistores. Y se puede ocurrir que necesitemos una resistencia de un valor determinado y no dispongamos de ella. En este caso colocaremos una resistencia de varias resistencias, de asociación de resistencia que sustituya a la deseada. En pocas palabras, ¿sí? Esto de aquí es lo que vamos a estudiar. Vamos a estudiar un circuito eléctrico y vamos a aprender a sacar la intensidad de corriente cuando está en serie, cuando está en paralelo, ¿sí? Y asimismo cuando tenga un circuito mixto. A ver, si recordamos un poco, ¿qué es una asociación de resistencia en serie? Ustedes observan esta B que está aquí y esta línea que ustedes observan aquí, estos cuadritos, ¿ya? Ya, todos esos cuadros que ustedes ven, R1, R2, R3, B1, B2, B3, y es ahí, ¿qué significa? Primero, esas R's se están identificando como resistencia, recordando que la resistencia, si no es más, ¿sí? Que un dispositivo que impide el paso de la corriente, ¿ya? Para que ustedes lo tengan entendido, sí, el voltaje ya sabemos que es el voltaje y la intensidad que circula en este caso en el circuito. Entonces lo que vamos a estudiar son las resistencias, cómo se comportan cuando son en serie y cuando están en paralelo, ¿sí? Entonces para esto tenemos que recordar que en una asociación en serie, la intensidad es la misma en cada resistencia. ¿Qué quiere decir? Si aquí pasa en esta línea roja, usted ve, si aquí pasa 5 amperios, en la resistencia 1 también va a ser 5 amperios y 5 amperios. Pero, ¿qué es lo que va a pasar en los voltajes? ¿Ya? Aquí dice, y la diferencia de potencial, que es el voltaje total, dice que es la suma de la diferencia de potencial en cada resistencia. Quiere decir que en cada resistencia va a haber un voltaje diferente. Y el voltaje total, que en este caso sería la suma de todo esto. ¿Ya? Entonces, para tener claro, cuando tengo una asociación en serie, su intensidad en las resistencias van a ser las mismas en todas, pero el voltaje va a ser diferente en cada resistencia, ¿ok? Entonces ya sabemos que la fórmula en la ley de Ohm es voltaje es igual a resistencia por intensidad, ¿ya? Para poder calcular el valor total de las resistencias, tenemos que la resistencia es igual a la suma de todas las resistencias. Ahora, en resistencias en paralelo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si observan ustedes que en paralelo es cuando está una debajo de otra. Y esto, las resistencias, sí, ¿qué es lo que va a pasar con ella? Dice, en una asociación en paralelo, la diferencia de potencial es la misma. O sea, aquí el voltaje en cada resistencia va a ser el mismo. Por ejemplo, si aquí entra 110 voltios en todo esto, es decir, en la resistencia 1 va a haber 110 voltios y 110 voltios. Pero la intensidad va a ser diferente en cada una de ellas. ¿Ya? Ok. Para encontrar las resistencias, tenemos que utilizar esta fórmula que es el inverso. Es decir, 1 sobre resistencia, que es igual a las resistencias de cada uno invertido, ¿no? En este caso sería con la unidad. Ahora, vamos a hacer... ahora vamos a explicar lo que es la asociación mixta. ¿Qué es esto? Es decir, aquí vamos a combinar, aquí vemos un circuito en donde aquí está en serie, aquí está en serie, aquí está en serie y aquí está en serie. Pero lo que observamos es que cada una de ellas está en paralelos.
Es decir, para poder encontrar esto, necesito tener solo una resistencia aquí. Aquí también tengo que tener una sola resistencia, aquí también y aquí también. ¿Para qué? Para luego esto sumarlas de esta forma para poder encontrar lo que es el ejercicio. Depende que me pida si son intensidades o voltaje. Entonces vamos a hacer un ejercicio para que tengamos claro esto. Aquí dice, calcular la corriente total que circula en el siguiente, ¿sí?, circuito. Ahora, en este circuito, ¿sí?, ¿qué son? Con cargas en serie, ¿ya? Considerando que la fuente es de 120 voltios. Esto que usted observa aquí es una pila, digámoslo así. Ya puede ser cualquier valor. Es decir, cualquier, si puede ser un tomacorriente que esté conectado directamente a una corriente alterna, pero aquí estamos trabajando con una pila. Una pila, digámoslo así, tiene una batería que está produciendo un voltaje de 120 voltios. Es decir, todo este voltaje va a pasar por aquí, por todo este circuito, ¿ya? Las resistencias, aquí la observan. Recordemos, la resistencia, sí, no es más que un dispositivo que impide el paso de la corriente. ¿Qué son las resistencias? La resistencia puede ser un foco, por decirlo así, es una resistencia, ¿sí? Ahí, cuando llega a ese lugar, esa resistencia lo que hace es que el paso de la corriente sea menor, y en este caso, si utilizamos, por decirlo así, un foco, ahí podría funcionar ya como un dispositivo ya que ilumina un circuito, pero también vendría a ser una resistencia. Entonces, ya teniendo en cuenta eso, aplicamos la fórmula, ¿ya? La resistencia total. Para poder encontrar esto, tenemos que ver si es en serie. Sí, aquí está en serie, vean. Están en serie, están uniditos, están pegados, ¿sí ven? Entonces, estas líneas que usted observa aquí se llaman conductores, ¿ya? Estos son los conductores que unen a la resistencia. Entonces, la resistencia total va a ser la suma de sus resistencias, es decir, 15, 50 y 20. Entonces, esto sería 85 ohmios. Y la suma de todo eso, ahí, una vez que ya tengo eso, ya puedo calcular la intensidad, que en este caso es la corriente. Voy a buscar cuál es la corriente total de todo este circuito. Y aquí tengo la fórmula. La fórmula es voltaje, que es igual a resistencia por intensidad. Entonces esto es igual. Aquí despejo la I, que es de la siguiente forma. Voltaje sobre resistencia total. Aquí ya está despejada. Y lo que voy a hacer simplemente es a calcular la intensidad. ¿Qué es lo que tengo que hacer aquí? Simplemente reemplazar. ¿Cuánto vale B? Que es voltaje, es 120. ¿Cuánto vale la resistencia total? Ya sabemos que es esto, es la suma de todo ello. Entonces, la intensidad o la corriente total, sí, que de todo esto vendría a ser, ¿cuánto? 1.41 amperios. ¿Ok? Entonces, recordando la intensidad, ¿ya? Recordando la intensidad cuando las resistencias están en serie. ¿Qué pasa con la intensidad? Es igual en todo el circuito. Quiere decir que aquí vale 1.41, 1.41 y 1.41. El voltaje va a ser diferente, ¿sí? En este tipo de ejercicio, ¿ya? Entonces solo estamos pidiendo calcular lo que es la corriente. ¿Ok? Listo, entonces seguimos. Vamos a encontrar lo que es ahora la corriente cuando está en paralelo. Vean que está en paralelo, cuentas se van a equivocar. Esto está en paralelo porque está una detrás de otra. Cuando es en serie es cuando el conductor sí no tiene ningún impedimento, digámoslo así, está de forma recta. ¿Ok? Hasta ahí creo que estamos claros, ¿no? Entonces, para poder calcular esto, sí, tenemos que ver que la fuente de voltaje es 220, aquí está, y aquí está la fórmula. La fórmula es 1 sobre resistencia total y voy a sumar cada una de ellas sobre la inversa, es decir, 1 sobre 5, 1 sobre 2, 1 sobre 6 y 1 sobre 8. ¿Qué hago aquí? Aquí lo que hice fue sacar el mínimo común múltiplo de los denominadores, que me da 120. Luego, ese 120 lo voy a dividir por 5, luego por el 2, luego por el 6 y luego por el 8.
y el resultado de cada uno de ellos lo multiplico por lo que está en la parte de arriba, ¿ya? Entonces ya me daría eso. Y una vez que hago eso, sumo, y aquí todavía no termina. Aquí tengo que multiplicar en X y quedaría así. Resistencia total, es decir, es igual a 120 por 1 da 120. Y este 119 por RT pasa como denominador. Es decir, lo que hago es invertir. Divido eso y me da la resistencia total, que es esto, 1.01 ohmios. Ahora sí, calculo la intensidad, que ya la tenemos acá, la fórmula, y reemplazo, nada más. Voltaje, que es 220, y la resistencia total, que es esta. Entonces, ¿cuánto vale la intensidad total? 216,32. ¿Y qué pasa cuando es en paralelo? ¿Sí? Cuando es en paralelo, las intensidades quedan diferentes, ¿ya? Entonces, eso es por lo que es el circuito en paralelo. Ahora, vamos a hacer uno cuando es mixto. Miren, aquí empieza, aquí está la pila, sí, digámoslo así, o el generador da 220 voltios, y ese 220 voltios llega aquí, luego pasa aquí, pero hay un circuito en paralelo. Luego llega acá y hay otra resistencia, luego llega acá y hay otro circuito en paralelo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero vamos a hacer este y luego esto. Lo vamos a transformar en una sola resistencia para luego sumar todas las resistencias. Entonces empezamos con la primera, que es esta, R2,6. ¿Por qué pongo 2,6? Porque estoy con la resistencia 2 y 6. Y hago lo mismo que aquí, que el anterior. Esto que hago aquí, multiplico 12. Y aquí mismo saco el mínimo y ya, como ya lo saqué, es 2 por 6, 12. Y aquí lo que hago es dividir cada uno de ellos. ¿Y qué es lo que voy a hacer ahí? A sumar, nada más. Listo, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Sumé y aquí hago lo mismo que hice antes, ¿no? Multiplico en X. Y quedaría así, 12 sobre 8. Y aquí quedaría 1,5. Sí, aquí para que ustedes puedan entenderlo, simplemente fue lo que hice invertir, no más, para que pueda hacerlo más rápido. Ahora, una vez que ya tengo esta resistencia, ¿sí? Entonces voy a encontrar la que está en la parte de abajo, porque está en paralelo. Así mismo, el mismo procedimiento, que es lo que hice aquí, multipliqué y da 20, y así mismo divido por cada denominador y luego lo multiplico con el de arriba, ¿sí? Para poder hacer esto. Entonces 20 dividido para 4 da 5, por 1 da 5. 20 dividido para 5 a 4, por 1 da 4. Sumo y me da lo siguiente. Y aquí hago lo mismo, ¿verdad? Aquí simplemente invierto. Y me da 2,2. Listo, ya tengo todo esto, ya lo hice. Y todo esto también ya lo hice. Es decir, me va a quedar las resistencias en serie, las 3. 1, 2, 3, 4 resistencias quedaron. Entonces ahí sí, la resistencia total sería, empezamos, 10 ohmios. ¿De dónde sale? Aquí está, 10 ohmios. ¿Sí ven? El 1,5 de este, aquí está, por eso lo ubiqué de amarillo. El 15, aquí está el 15. Y el otro que es de azul, que es este de aquí, que da 2,2. Aquí está. Una vez que ya sumo todo eso, me da 28,7. Y hago el mismo proceso del voltaje. Y ya encontré voltaje igual a resistencia por intensidad. Lo que hago es despejar la I, que es la intensidad, y quedaría de esta forma. Entonces el voltaje es igual a 220 dividido para 28,7, que es del resultado que acabo de encontrar aquí. Y esto me daría. Entonces esta es la intensidad que circula en todo el circuito aquí. Aquí, ¿sí? Por acá, llega por acá, sale también por este lado, ¿sí? Por aquí llega y se une y vuelve a llegar por aquí, luego llega por aquí y otra vez así. Así, llega por aquí, llega por acá y regresa otra vez aquí. Entonces, eso sería lo que es cuando el circuito ya está combinado. Ahora, ¿cuál va a ser el deber? Ustedes van a hacer esto, ¿sí? Y este de aquí, y este que está también parecido.
Entonces, esto de aquí está explicado cada uno de ellos en la clase que le acabo de mostrar. Si solo sigan los mismos parámetros y van a tener facilidad para hacer. Alguna duda y pregunta, no olviden escribirme y para poder ayudarles con esta clase. De antemano les agradezco. Dios les bendiga.